El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana cuya inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Es de carácter libertario y en sus inicios fue militar, según su líder, el subcomandante Marcos. Su objetivo no es la toma del poder, sino algo más difícil, un mundo nuevo. En la declaración Acción de la Selva Lacandona, el movimiento estableció que lucharía por trabajo, tierra, techo, salud, alimentación, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Insurgencia de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Surgió durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional PRI, que hasta 1994 llevaba en el poder más de 60 años en un sistema de partido de Estado de México. En la fecha en que el gobierno federal, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación, EZLN, tomaron por las armas cabeceras municipales del estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. La guerrilla imaginativa. El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y justamente ese día amanecieron tomadas distintas cabeceras municipales del estado de Chiapas por indígenas cubiertos de sus rostros. Para sorpresa de México, declaraban la guerra al Ejército Federal y proclamaban la necesidad de una transformación radical de la sociedad mexicana. El levantamiento había sido preparado desde hace mucho tiempo y la organización tenía al menos 10 años de estarse conformando en la selva lacandona. La razón de este estallido fue la enorme desigualdad que sufría la sociedad mexicana. La sorpresa fue todavía mayor cuando se observó una capacidad imaginativa política de esta nueva organización. Era una guerrilla que pronto tomó del discurso, de la imaginación discursiva, la capacidad de atraer la atención y remover conciencias. La guerra duró 12 días y después, por presión de la sociedad mexicana, se impulsó la vía del diálogo en San Cristóbal de las Casas. En marzo se desarrollaron los diálogos con el gobierno federal. Sin embargo, ese mismo año eran las elecciones presidenciales. Todo se empezó a tergiversar, el diálogo no llegó a los acuerdos. A partir de allí se inició un largo enfrentamiento político del EZLN para cumplir sus demandas. También tuvo sus detractores, iniciando con una campaña desde el gobierno. Se les llamó delincuentes, se les machacó con la cuestión de que no daban la cara. Hubo diálogos en 1995 en San Otro Andrés Layrainzar, Chiapas. En febrero de 1996, sin embargo, no se llegaron a cumplir a cabalidad fundamentalmente por razones que tienen que ver con la autonomía de las comunidades indígenas. ¿Qué son los Acuerdos de San Andrés? Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena es un documento que el Gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México, y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pobres del país. En los Acuerdos de San Andrés, el gobierno se comprometía a resolver las demandas indígenas modificando la Constitución y legislando a favor de la autonomía de los pueblos y sus derechos culturales y políticos. Zapatismo, la rebelión que perdiste.
Considerada revolucionaria y democrática, la rebelión de los indígenas zapatistas en Chiapas lucha por la dignidad y contra el capitalismo. Probablemente las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son menos numerosas de aquellas que existían en 1994, pero la impresionante demostración de fuerza del Día del Fin del Mundo durante el solsticio de invierno del 2012, en el cual más de 40.000 zapatistas enmascarados ocuparon pacífica y silenciosamente 5 ciudades de Chiapas.